Vamos a hacer una lectura en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La empresa Gallup, que se dedica a análisis e investigación de la opinión pública, hizo público los resultados de una encuesta hace unos meses, pero la encuesta se refiere a lo que ha ocurrido en los últimos 2 años concretamente. En cuanto al porcentaje de jóvenes estadounidenses, está limitada la encuesta a jóvenes en Estados Unidos, es una empresa norteamericana, jóvenes entre 18 y 29 años que dicen que para ellos la religión es muy importante. Ahora, ese porcentaje de jóvenes que dicen que para ellos la religión es muy importante en 2 años ha pasado del 28% al 42%. Esto supone un aumento muy llamativo del 50% de jóvenes que parecen mostrar un interés grande en temas religiosos. De hecho, esa especie de avivamiento en el interés por temas religiosos no solamente se limita a Estados Unidos, sino que parece que está teniendo lugar también en Europa y, de hecho, en nuestro propio país, aunque no tengo cifras concretas estadísticas de lo que está ocurriendo en España. Pero al hilo de estos datos, hace 9 días concretamente, el 12 de este mes, en la BBC, se publicó un podcast en el que una periodista de la BBC entrevistaba a un profesor de sociología de la religión, Ryan Birch. Este hombre ha sido hasta recientemente pastor de una iglesia bautista, pero al mismo tiempo y actualmente en particular se dedica a enseñar sociología de la religión en una universidad en Estados Unidos. Y este profesor, la verdad es que se muestra un tanto cauto con estos resultados. Y él dice que hay que hacer una diferencia entre lo que sería un interés, una cierta creencia en temas religiosos y lo que es realmente una convicción profunda acerca de estas cuestiones. Él dice, existe un tipo de creencia, de fe, que no conlleva un comportamiento. En sociología de la religión se marcan 3 áreas muy relacionadas entre sí. Una es la creencia o la fe, otra es el comportamiento al que lleva esa creencia y un tercer aspecto que es las relaciones que esa fe o esa creencia, ese comportamiento generan, porque te vincula con personas que piensan y se comportan de manera similar. En inglés están con 3 B's, belief, behavior y belonging. En castellano podríamos traducirlo algo así como la creencia, el comportamiento y la comunidad. Y una cosa lleva a la otra. Y dice este profesor de sociología que realmente cuando la creencia es una creencia con convicciones profundas, entonces sí lleva al comportamiento determinado conforme a esas creencias y ese comportamiento te vincula, te hace parte de una comunidad de personas que comparten la misma creencia y el mismo comportamiento. Lo que me llamó la atención de esta entrevista es el énfasis no solamente hace este profesor de sociología de trasfondo protestante, sino que forma parte de los mismos estudios sociológicos
que realmente el tema de la convicción es fundamental cuando hablamos de la fe. Es decir, uno puede tener un cierto tipo de fe, un cierto tipo de creencia, pero que realmente no parte de una convicción profunda. La verdadera fe, podríamos decir, conlleva el haber llegado a convicciones profundas que realmente impactan y cambian tu vida. Pues el pasaje que acabamos de leer, habréis notado que usa justamente este verbo, convencer, y atribuye esta labor de convicción al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que sería enviado cuando Cristo ascendiera a los cielos, que continuaría su misión, su labor en esta tierra, sería un Espíritu que, entre otras características que tiene, es un Espíritu convincente, un Espíritu que convence, no un Espíritu que lava el cerebro, no un Espíritu que viola la libertad de la persona, pero sí un Espíritu que transmite, da razones, hace ver la verdad de algo para que finalmente el ser humano diga, sí, esto lo creo. La centralidad de la obra del Espíritu Santo en la misión de ser testigos de Jesús es el contexto en el que estas palabras de Cristo son dichas, en lo que llamamos el aposento alto, justamente la tarde de aquella noche en la que Jesús fue entregado. Es el último discurso de Jesús a sus discípulos y Él les va a transmitir la continuidad de la labor que Él ha venido haciendo. Ellos van a ser testigos de Él, pero esta labor de ser sus testigos es una labor que será hecha por medio y gracias a la obra del Espíritu Santo en sus propias vidas. Es en realidad una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que interviene en la mente y en el corazón de la gente para que pueda llegar a creer. No cabe duda de que también al hablar de temas religiosos se han dado lavados de cerebros y ahí tenemos grupos sectarios donde esto ocurre. Es decir, puede ocurrir que personas cambien de opinión, incluso cambien de pautas de vida, porque han sido llevados por pensamientos, por planteamientos, incluso por abuso de algún tipo, que ha llevado a estas personas a ese estado. No es de eso, evidentemente, de lo que estamos hablando y ni Jesús está hablando en este texto, porque va a exponer Jesús justamente en qué consiste, cuál es la raíz, cuál es la esencia de la obra de convicción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y hay algo que debemos desde el principio tener muy claro. Esa labor de convicción tiene que ver y está íntimamente ligada a arrojar luz, verdad, brillo sobre la persona de Cristo. Es decir, no actúa meramente aportando ideas a la mente de la gente para lavar su cerebro, sino que lo que hace el Espíritu Santo es hacer ver a la gente el valor de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho, y a la luz de Cristo exaltado, visto en su dimensión auténtica, entonces sí, verse a sí mismo como realmente Dios nos ve y cuál es la necesidad profunda que tiene el ser humano. En realidad, estas palabras, en tan solo 4 versículos muy condensados que acabamos de leer, contienen una enseñanza magnífica, condensada de verdades centrales de la vida. Jesús, en este contexto, en este discurso del aposento alto, el Jueves Santo por la tarde, pues da un lugar primordial a la obra del Espíritu Santo, al que él llama con 2 nombres. El Espíritu Santo es el otro consolador, una palabra en griego conocida en el ámbito teológico, me permitís mencionarla, parakletos, de ahí viene una castellanización de ese término por paráclito. El Espíritu Santo es no solamente el paráclito, sino otro paráclito, porque Jesús fue el primero y Él enviaría al Espíritu en nombre del Padre. Y
¿Qué significa que el Espíritu Santo es el Paracletos? Bueno, veis que nuestra versión lo traduce Reina Valera como consolador, y está bien, es decir, es la idea de aquel que va al lado de alguien para consolarle, pero es algo más que esto, es una palabra amplia que se podría traducir defensor, auxiliador, incluso en términos legales y en determinadas circunstancias como abogado. Y en segundo lugar, Jesús le llama también el Espíritu de verdad. 3 veces aparece esta expresión Espíritu de verdad, 4 veces aparece la expresión consolador. Esto es fundamental porque el Espíritu de Dios es espíritu que revela y guía a la verdad. No a mi verdad particular, no a la de mi religión en concreto, no a la de mis propios pensamientos en concretos. ¿A qué verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, es Cristo mismo. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho, lo que Él ha revelado, que es la verdad con mayúscula. Y la labor del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, es revelar y guiar hacia Cristo. Este es el foco. Y cuando el Espíritu de Dios revela, guía, ilumina quién es Cristo, entonces el ser humano se siente interpelado, se siente preguntado, se siente retado a plantearse, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi situación? Pues Jesús lo va a resumir y entramos en lo que sería el cuerpo principal de esta exposición, en 3 expresiones que encontramos, una en el versículo 9, otra en el versículo 10 y otra en el 11. Jesús resume así la labor del Espíritu de Dios en esta misión que tiene el Espíritu, que tiene Dios, que lleva a cabo por su Espíritu y que nos ha encomendado a aquellos que somos discípulos de Cristo. En primer lugar, versículo 9, dice Jesús que cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu es espíritu que convence de pecado. Bueno, no son tiempos muy halagüeños para hablar de pecado. Es una palabra que ha quedado obsoleta en el lenguaje de la sociedad, aunque seguimos hablando de corrupción, seguimos hablando de crímenes, seguimos hablando de abusos de diferentes tipos y aunque no reciba la palabra pecado, todo el mundo sabe que el mal existe, que hay algo que es destructivo, que hay algo que nos daña y que es más que hay algo profundamente mal que no funciona como debería en la naturaleza del ser humano. Pero Jesús, cuando habla de pecado en este texto, se refiere a algo en concreto. Se refiere a rechazo de Cristo mismo. Dice que el Espíritu convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, Jesús define el pecado en esencia como el rechazo de Cristo mismo. Ahora, notad que no está hablando de ignorancia acerca de Jesús. En nuestra sociedad y en los tiempos que corren, incluso hay personas que la figura histórica de Jesús les resulta prácticamente desconocida. Cuando éramos niños, alguno de nosotros, al menos en las escuelas, se nos enseñaba algo de historia sagrada y teníamos una idea acerca de la historia bíblica. Pero la realidad hoy día es que Jesús es un absoluto extraño para mucha gente. Y otros tienen su propio concepto acerca de Jesús. Estamos hablando del Jesús histórico revelado en las Escrituras. Entonces, Jesús no está hablando de ignorancia acerca de Jesús, está hablando de que conociendo lo que Él ha dicho, conociendo el mensaje del Evangelio, se rechaza la persona y la obra de Cristo. Rechazar a Cristo para permanecer bajo cualquier pretexto en nuestros propios caminos muestra el sinsentido y en realidad la maldad
inherente a nuestra propia naturaleza. El Espíritu de Dios exalta a Cristo y los discípulos de Él damos testimonio de su grandeza, de su divinidad, de su amor. El pecado de la incredulidad queda al desnudo, queda al descubierto ante la proclamación del mensaje del Evangelio, de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho, y cuando la persona decide rechazarlo y seguir su propio camino. Un ejemplo claro de esta obra del Espíritu de Dios en personas que oyen el mensaje del Evangelio lo encontramos en el mismo Nuevo Testamento, en la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés, justamente cuando el Espíritu de Dios vino sobre aquellos primeros creyentes, y es cumplimiento de lo que Cristo mismo está enseñando en este pasaje, cómo eso se tradujo en la predicación del Evangelio centrada en Cristo y también en la reacción de la gente. Cuando Pedro predicó el Evangelio a aquella multitud de varios miles de personas, él se centró en los eventos esenciales del Evangelio: la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Hizo alusión al Antiguo y al Nuevo Testamento como testimonio que apoyaba lo que él estaba predicando. Y el resultado de aquella exposición del Evangelio nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que la gente, cuando lo oyeron, se compungieron de corazón. Ahora, esta palabra compungirse de corazón es un término que literalmente significaba pinchar, penetrar, como si de una lanza, de un cuchillo se tratase. Es la convicción, la obra de convicción del Espíritu Santo que penetra realmente a la luz del mensaje del Evangelio en lo más profundo, entendiendo la obra de Cristo y mi situación personal. Aquel auditorio, muchos de ellos respondieron: ¿qué haremos? Esta sería la respuesta esperada ante la predicación del mensaje del Evangelio, ante la verdad revelada en las Sagradas Escrituras y predicada en el poder del Espíritu de Dios, que penetra en el corazón, en lo más profundo de la persona, y que entonces responde: ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro fue muy claro: 2 demandas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y 2 promesas: perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que evidencia histórica, exposición de los hechos, obra del Espíritu de Dios trayendo luz sobre esta realidad, trayendo convicción, siendo penetrados por esta palabra y respondiendo: ¿entonces qué? Y la respuesta: arrepentirse, creer en Cristo confesándole en las aguas del bautismo. Y el resultado: perdón de pecados y recibir el Espíritu de Dios. Hoy, con renovada confianza en la labor del Espíritu de Dios, debemos seguir el mismo patrón. Recordando que el Espíritu de Dios está ya en misión, que nosotros no somos los que convencemos a la gente. Esto es obra milagrosa del Espíritu de Dios. No es obra nuestra. Somos instrumentos en la transmisión del mensaje. Debemos ser ejemplo de convicción profunda en la manera en la que vivimos. Debemos, como comunidad cristiana, ser testimonio de servicio, de amor y de entrega en el mundo en el que estamos, pero sin desviarnos ni un ápice del mensaje del Evangelio, de proclamar a Cristo, de exaltarle a Él. No nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos a la Iglesia evangélica, no predicamos nuestros detalles particulares y matices, no predicamos nuestros gustos, no predicamos nuestro estilo. El centro de nuestro mensaje es Cristo y el centro de nuestra vida es Él, que nos ha convencido por medio de su Espíritu
y que es Él, dependiendo de la obra de su Espíritu, de que Él traiga la convicción a cada corazón. Espíritu que convence de pecado. En segundo lugar, Jesús dice que la labor del Espíritu es convencer de justicia, no solo de pecado, sino de justicia. Si el pecado, su centro neurálgico, se revela en el rechazo a Cristo, cuando Él habla de que el Espíritu convencerá al mundo de justicia, nos habla de que el Espíritu de Dios reivindicará a Cristo como el justo. Es la justicia de Cristo. El pecado es el nuestro, la justicia es la justicia de Cristo. La muerte de Jesús en una cruz como criminal representa la injusticia más grande jamás cometida en la humanidad. Cristo, nos dice la palabra de Dios, anduvo haciendo bienes y sanando. Se preocupó de los pobres y necesitados. Denunció el abuso y la corrupción de los líderes religiosos de su época que oprimían con sus normas a la gente. Nadie pudo culparle jamás de hacer ningún mal, aunque él mismo les retó a que lo hiciesen. Su enseñanza fue reconocida con autoridad única, incluso por sus oponentes. Y ante todo, él fue el ejemplo supremo de amor y de entrega sacrificial. Pero el mundo había pervertido en lo más profundo el concepto de justicia. Y el asesinato de Cristo en la cruz representa el ejemplo más claro, más alto, más definido de la injusticia en el corazón humano. La condena a muerte de Cristo se constituía en el peor atentado contra la justicia cometido por la humanidad. Pero Cristo fue reivindicado. Por eso Él dijo: convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre. Dios Padre reivindicaría a Cristo como justo con su resurrección y su ascensión. Él era el justo, porque no hay nadie más, que pagaba por los injustos, que éramos el resto, todos nosotros. El apóstol Pedro lo expresa en su primera epístola con estas palabras: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esta vivificación, esta resurrección de Cristo y ascensión posterior a los cielos, era señal de reivindicación del Padre de que, aunque él había sido condenado como malhechor, él era el justo. Un autor evangélico, un escritor, Barclay, escribe sobre este pasaje una frase que me ha gustado, os la quiero leer. Él dice: cuando piensas sobre esto, es realmente algo asombroso que los hombres pongan su confianza por toda la eternidad en un judío criminal crucificado. ¿Qué es lo que convence a los hombres de que este judío crucificado es el Hijo de Dios? Y responde: es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence a los hombres de la justicia absoluta de Cristo. Ahora, no pensemos que proclamar esto va a ser algo fácil ni va a ser bien recibido. Nunca ha sido fácil proclamar a Cristo como el justo de Dios y con ello, y en coherencia con ello, la defensa de la justicia. El mundo, que ha pervertido en su sentido más profundo el concepto de justicia, pues no siempre aceptará esta desviación de lo que es verdaderamente lo justo y lo recto. El Nuevo Testamento nos da un ejemplo muy claro, de hecho 3 ejemplos en los que el apóstol Pablo predicó el Evangelio
a 3 gobernantes de su época ante los cuales fue llevado, pues acusado también él de malhechor por parte de la élite del liderazgo religioso judío. Y hablando con Félix, el gobernador de la provincia romana en la que quedaba enmarcada Palestina, dice el texto bíblico en Hechos capítulo 24 que al disertar Pablo, interesante esto, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Cuando vino su sucesor, porque estaba acabando su época, le sucedió un tal Festo, la respuesta que tuvo fue, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y después fue llevado a un tercero, el rey Herodes Agripa. Y Herodes Agripa, con desdén, al final le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya advertía Jesús en este mismo último discurso que serían aborrecidos por el mundo. Pero debían igualmente confiar en la reivindicación por parte de Dios, en la defensa y en la protección de su espíritu. No debería haber gente más valiente que los cristianos para exponer la injusticia central de haber matado a Cristo y con ello mostrando lo que hay en el corazón humano y el concepto de justicia, sino que el cristiano y la Iglesia de Dios debería estar siempre al lado de la justicia, porque sería incoherente predicar al justo mientras cedemos a la injusticia, a los abusos, al silencio y a la tolerancia excesiva con lo que deberíamos denunciar. Espíritu que convence de justicia. Y por último, con esto acabamos, el texto bíblico nos habla de que el tercer aspecto de convicción del Espíritu de Dios es de juicio. Versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si la esencia del pecado se manifiesta en el rechazo a Cristo y la esencia de la justicia en cómo el Padre reivindica a Cristo, Cristo reivindicado, este juicio del que Jesús habla nos habla del Cristo victorioso, el Cristo que va a ser al día siguiente puesto a muerte, será un Cristo que resucite, será el Cristo que en la misma cruz en realidad está derrotando a las fuerzas del mal. Y ya sé que algunos en nuestra sociedad esto va a sonar a la Edad Media, siempre que hablamos del diablo y de Satanás. A mí me gusta decir que se puede negar, no es correcto desde nuestro punto de vista cristiano, pero lo que no se puede negar es que hay poderes maléficos que actúan sobre la sociedad y que a veces actúan a través de otros entes de nuestra propia sociedad, como ha pasado a lo largo de la historia a través de ciertos políticos que han sido en realidad instrumentos del mal y de Satanás, y no pondré nombres. Pero lo que nos está hablando la Biblia es que sí existe ese mundo espiritual de maldad, capitaneados por Satanás y que tiene su séquito de demonios y de diablos. Y el Evangelio describe la cruz como la victoria sobre el mal. Es decir, aquí tenemos una palabra realmente de esperanza. Es la palabra que los poderes maléficos serán finalmente y totalmente destruidos. Están ya condenados en la cruz. Jesús dijo en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, ahora es el juicio de este mundo. Ahora notad el ahora a qué se refiere. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, no rey, príncipe, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, es una batalla cósmica, espiritual, que a nosotros se nos escapa de nuestra mente, pero donde esta batalla es ganada con un triunfo total y victorioso de Cristo.
El apóstol Pablo, al escribir a los Colosenses en el capítulo 2, dice que Cristo ha despojado a los principados y a las potestades y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz se convierte así no en lugar de derrota, sino de victoria. Y apunta a lo que será la victoria final que el último libro de la Biblia nos menciona, el Apocalipsis. Apocalipsis 11, notad qué palabras tan conmovedoras. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Palabras también recogidas en el Aleluya de Händel. Esta es la esperanza cristiana, este es nuestro mensaje. Cristo es victorioso, Él reinará plenamente y somos parte de su pueblo. Los discípulos de Cristo podemos ser criticados, podemos ser juzgados, podemos ser condenados por el mundo, pero sabemos igualmente que esa batalla cósmica está ganada y la victoria final está garantizada. El mundo, cuando rechaza a Cristo, se pone de parte del diablo, pero el diablo ha sido ya juzgado y condenado, y cualquiera que se pone de su lado comparte la misma condenación. El Espíritu de Dios es el que puede traer convicción también de este juicio final, de esta lucha final y de este desenlace final. Pues concluimos. ¿Qué os parece si vemos el diagrama completo que hemos visto, en el que el Espíritu convence de pecado, enfocando en Cristo, y cuando Cristo es rechazado se pone de manifiesto la gravedad del pecado humano? El Espíritu de Dios convencerá de que este Cristo era el justo de Dios. Su justicia será reivindicada. Cristo es reivindicado. Y por último, nos convence del juicio final de que Cristo es victorioso. Dejadme mencionar algunas conclusiones. En primer lugar, el testimonio de la Iglesia y el testimonio del Espíritu van unidos. Es el Espíritu de Dios el que ilumina la mente de los que oyen. No somos nosotros. Somos instrumentos en la transmisión del mensaje y en ejemplificar el testimonio con la vida personal y comunitaria. Pero es el Espíritu de Dios el que convence en estos tres aspectos. Es Él el que interpela nuestras conciencias, como con muchos de nosotros lo hizo un día, y ojalá algún día con todos vosotros. El centro, en segundo lugar, de nuestra predicación, de nuestro testimonio, no somos nosotros, no es nuestra iglesia, no es nuestra religión, no es nuestra confesión, es Cristo. Cristo rechazado, Cristo reivindicado y Cristo victorioso. En tercer lugar, al así proclamarle el mundo no creyente, se ve interpelado, es confrontado por el Espíritu de Dios. Tiene que tomar una decisión, o lo dejo o lo sigo. No hay intermedio. Si dices espero, de momento es un no. Si el Espíritu de Dios te interpela, y a veces es un proceso, no es un momento, no es solo una predicación, es que esa palabra te va calando, esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como el apóstol Pablo diría, empieza a penetrar, te empieza a interpelar, te empieza a decir, ¿y ante esto qué? ¿Qué haremos? Es la acción poderosa que puede traer esa convicción. Es la que genera auténtica creencia que lleva al comportamiento y que lleva a la comunidad. Lo demás se lo lleva el viento. Esta es la misión con la que está comprometida el Espíritu de Dios y sus discípulos, su pueblo, con él. La respuesta puede ser incluso sufrimiento, porque
cuando el mundo es destapado, es desenmascarado en su propia esencia y en su propia raíz, no le gustará. El propio Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la historia está llena de casos de gente que, comprometida con esa denuncia, ha acabado muriendo. Se puede ofrecer resistencia al Espíritu de Dios, a esta obra penetrante, pinchante, en el mejor sentido, del Espíritu de Dios. La respuesta es sí. El Espíritu de Dios no es irresistible, es resistible. Hechos 7:51, dice el diácono Esteban, predicando a los que le estaban o le iban a apedrear. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, les dice Esteban, resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Ojalá Dios no te tenga que decir esto algún día. Tú siempre resistes. No resistas. Ríndete ante la voz y la acción del Espíritu de Dios. O puesto en palabras del libro de Hebreos, capítulo 3, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por ser tú un Dios en misión. Enviaste a Jesús y enviaste tu Espíritu. Todo ello para acercarnos a ti, para convencernos en lo más esencial de lo que somos, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu y que realmente no tengamos que oír lo de vosotros resistís siempre al Espíritu. Nadie aquí presente lo tenga que oír algún día. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje. Y como se ha avanzado en esta mañana, al principio del culto, ahora dejaremos un tiempo para hablar de 3 proyectos por los que como iglesia nos gustaría orar juntos. Hoy mismo también, aparte de que ellos las personas que van a explicar estos proyectos van a poner motivos de oración para que en nuestras casas cada uno podamos orar por esos motivos. Pero después de cada explicación de cada proyecto voy a dejar un tiempo para animaros a orar hoy 2 o 3 personas por estos proyectos. Y será un proyecto que se hace aquí mismo, en la iglesia, dentro de muy poquito, que muchos ya sabéis cuál es, que es el Casal d'Estiu. Luego el proyecto de la Garriga, que es alrededor de nuestra iglesia. Y luego, por último, proyectos del DEM, que es en otras partes del mundo. Así que cubriremos estas 3 partes de la misión que está haciendo Dios en el mundo y también en esta iglesia en concreto. Así que voy a pedirle a él y a Noemí que van a salir ellas a presentar primero el Casal d'Estiu. Y eso, recordaros que luego voy a dejar este tiempo para que 2 o 3 podáis orar en voz alta después de estas presentaciones. Hola, buen día. Ya sabéis todos, ¿no?, que el Casal es los días 1, 2, 3 de julio, 6, 7 y 8. ¿Vale? Eso ya os lo hemos repetido, lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y antes queríamos dar una pequeña introducción o historia de lo que es el Casal y las actividades que hacemos aquí para los niños. Como nos ha dicho Emma, Dios nos ha llamado a
a dar testimonio aquí, más allá y más allá. Nosotros somos una iglesia especial porque sin movernos de casa podemos dar testimonio a muchas naciones. Y ya hace años que estamos intentando dar testimonio en este barrio. Con los niños empezó hace ya casi 20 años. Hemos estado ayudando a diferentes asociaciones, en el ayuntamiento, hasta que el Señor abrió las puertas y pudimos empezar a nosotros mismos, aquí en esta iglesia, a poder ser un testimonio hacia los niños del barrio, pero también con las familias. Hace años que se ha intentado llegar a las madres y los últimos años, pues con un gran éxito de número, estamos pudiendo dar testimonio a muchas madres del barrio. Y un pasito más, pues son también el casal d'estiu. Ya hace años atrás ya se hizo, tuvimos un parón, el año pasado retomamos este tema y muchas veces pues vamos sembrando y como nos ha dicho Paco hoy, es el espíritu el que tiene que actuar, pero nuestra función es la de ir sembrando y no siempre ves el testimonio. Pero justamente Paco, él tiene un testimonio que nos explicó el otro día de que cuando él se convirtió en un campamento de una familia que cada año abría su casa para que viniera gente y durante muchos años lo estuvieron haciendo y a lo largo del tiempo llegaron a tener momentos de decir, ¿pero qué hacemos? ¿Para qué estamos nosotros perdiendo el tiempo dejando nuestra casa a estos jóvenes que nos la dejan hechos un asco y nos dan más trabajo que otra cosa? Y total, ¿esto para qué sirve? Pero 30 años después, Paco volvió a esa iglesia y le dijo a esta familia que él se había convertido en su casa. Y de repente esta familia tuvo la suerte de que el Señor les permitió ver un fruto de ese trabajo que ellos estaban haciendo, abriendo su casa, y que incluso habían llegado a pensar que esto para qué sirve. Y no siempre vemos estos frutos, pero hoy aquí en nuestra iglesia tenemos jóvenes que se están reuniendo con nosotros justamente por eso, porque han participado en actividades como Teens, Casal Kids, els casals d'estiu. Por tanto, pensamos que es una labor muy importante y que nuestra función, pues también, como ha dicho Paco ahora, a través de nuestras palabras, de nuestros actos, de que cada cosa que hagamos los monitores podamos transmitir el mensaje de Jesús a estos niños para que esa semillita sea el espíritu el que pueda actuar en sus vidas. Muy bien, pues ya veis aquí en la pantalla los objetivos que tenemos es poder llegar a los niños del barrio y también a los niños de la iglesia que participen para que, como dice una canción que se canta siempre en APEN, sea un misionero del Señor, para que ellos desde pequeñitos también vean que también es su misión. Entonces, desde luego, también otro de los objetivos es, como hemos dicho, este año es también poder llegar a las madres, que se queden ellas también y habrá actividades para ellas y habrá charlas. Y, desde luego, todo esto es para poder darles a conocer a Cristo y poder, como ha dicho Paco también, ahora la gente no conoce quién es Jesús. No se les habla a los niños, no se les habla y a lo mejor tienen un conocimiento de Jesús los niños del barrio un poco distorsionado. Entonces lo que queremos es transmitirles el amor, decirles que son valorados, que les queremos y que a través de Jesús pueden llegar a ser, pues eso, valiosos, ¿no? Y, bueno, pues también el equipo es un equipo que está formado por más de 50 personas de aquí de la iglesia, de diferentes, multigeneracional, o sea, de diferentes edades y también de diferentes nacionalidades, pero todos formamos un buen equipo, ¿no? Y la siguiente. Lo que vamos a explicarles en estos días es pues, sobre Jesús, que Jesús pues, nos ama, Jesús nos cuida, se humilló por nosotros haciéndose un siervo, y es que ahí eso es muy pequeño también, las gafas, que murió por nosotros para abrirnos un camino al cielo y que el Señor nos guía con la parábola de los dos constructores y luego que Él nos invita a su banquete. Y el versículo principal será «Jo soc el camí, la veritat i la vida, ningú no arriba al Pare si no es per mí». Y entonces esto es lo que queremos que quede en sus mentes y en sus corazones. Siguiente. Bueno, entonces,
Los motivos de oración que aquí os hemos puesto es dar gracias, pues eso, por el equipo, dar gracias porque podemos ser luz y sembrar esperanza en los niños del barrio. Luego, por la gran diversidad de personas que hay colaborando. También dar gracias por las actividades que vamos a realizar. Esperemos que sean atractivas para ellos y que todos, tanto el equipo como los niños, podamos disfrutar. Y luego también, desde luego, dar gracias por la libertad que tenemos de poder compartir el Evangelio, que no siempre es así, ¿no? Y entonces luego, en los motivos de petición, pues eso, que como equipo seamos capaces de servir con alegría y con paciencia, porque también a veces se necesita paciencia, no sabemos, ya tenemos apuntados a unos 20 niños, hay 5 de la calle, pero que claro, los de la calle se apuntarán el mismo día. Entonces, pues ya tenemos esos 5, pues tenemos como 15 también de la iglesia. Entonces, lo que necesitamos es, pues eso, paciencia y que todo funcione súper bien. Queremos pedir para que sea un tiempo de bendición y que haya una buena relación en el equipo. Ya he dicho que somos muchos y entonces, pues bueno, que pueda haber buena armonía entre todos y que todos nos impliquemos a trabajar a fondo. Luego, que las actividades que hagamos que sean de bendición y que tengamos una buena asistencia, que eso es lo que queremos, ¿no? Poder llegar a muchos niños del barrio y a muchas madres también. Y bueno, pues eso, que el Evangelio sea proclamado sin miedo, porque a veces podemos tener pues motivos para tener miedo, pero que el Señor nos dé valor y que no tengamos miedo de hablar, como hizo Pablo, ¿no? Que no tengamos miedo de hablar a quien sea del Señor y que con todo el Señor sea glorificado, ¿no? Siguiente. Vale. Y simplemente para acabar, comentaros que queremos compartir con vosotros los temas que vamos a estar hablando con los niños. A los monitores durante estas semanas ya les hemos ido pasando un resumen de la lección que daremos cada día para que cada monitor en su casa vaya leyendo el texto, vaya reflexionando y el día que se dé la lección todos estemos capacitados para ayudar a los niños a entender cuál es la esencia del mensaje que se les está explicando. Entonces, para que lo tengáis vosotros también en mente y podáis orar por nosotros, cada día del Casal os enviaremos unas infografías, estas que veis aquí, que intentan que tengáis el texto que se tratará, un pequeño esquema de cuáles son las ideas principales y unos motivos de oración que están pensados para los monitores, pero vosotros también los podéis orar para vosotros mismos y para los que estemos en el Casal para que el Señor nos ayude con esto. Así que os los iremos enviando y esperamos que nos podáis ayudar en oración. Vale, muchas gracias. Pues voy a dejar estos minutos para que 2 o 3 podáis orar mientras Hernán también se prepara para el siguiente proyecto. Señor, te damos las gracias porque en este contexto en el que tú nos has puesto podemos compartir el Evangelio con muchas personas y de diferentes culturas, Señor, de diferentes trasfondos, países. Gracias porque nos haces la misión transcultural más cercana. Te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder llegar a estos niños y a estas mamás a través del Casal de verano. Señor, que el Evangelio que proclamemos a través de la enseñanza bíblica y que vivamos a través, Señor, de nuestro testimonio, impacte y deje, Señor, una semilla en los corazones de estas mamás y de estos niños. Y que, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo dé el fruto a esa semilla a tu tiempo. Señor, ayúdanos con los temas logísticos también para acabar de perfilarlo y que pueda generar un impacto misional en este entorno en el que estamos. Gracias por el privilegio de ser portadores del Evangelio y de la buena noticia. En el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos.
Gracias por demostrar cuánto amas a nuestros niños. Y te pedimos, Señor, tu bendición, tu gracia y tu compañía en toda la enseñanza de tu palabra, Señor, a los niños. Prepara sus corazones y que tu Espíritu Santo sea obrando para que puedan conocerte. En Jesús. Amén. Amén. Buenos días, mi nombre es Hernán de la Cruz, soy el responsable del proyecto de La Garriga. Se ve más o menos ahí. Hace unos años, uno de los jóvenes de nuestra iglesia, que estaba empezando la universidad en aquel entonces, él me decía con asombro que se había enterado a través de grupos bíblicos universitarios que en su universidad había un número increíble de estudiantes. Ahora no me recuerdo qué número era, decía como 500, 600, y lo decía con asombro. No, y decía, no me lo hubiera imaginado porque no se veían, ¿no? Están por toda la universidad, pero como colectivo no son tan visibles. En La Garriga tenemos una oportunidad muy importante. Hay varios miembros de esta iglesia que vivimos allí en el área de La Garriga y La Mella, dos localidades que juntas suman una población de 26.500 personas. Lo he tenido que escribir porque no soy bueno para las matemáticas. En esas localidades no existe un testimonio evangélico colectivo visible, y al igual que sucedía con el ejemplo que os daba de la universidad, en La Garriga y La Mella también hay muchos cristianos evangélicos presentes. No tenemos un número exacto, no sabemos si llegamos a la centena, pero hay muchos cristianos presentes, y no solo de esta iglesia, sino de muchas otras iglesias también. Hay muchos cristianos evangélicos presentes en La Garriga, mas sin embargo, el cuerpo de Cristo no es visible en el pueblo. Por lo tanto, en La Garriga tenemos una oportunidad importante. Tenemos a un grupo de familias de esta iglesia, miembros de esta iglesia, que tenemos el sueño de hacer que Jesús y su evangelio sean visibles en la localidad donde vivimos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo decía: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Pablo estaba comparando a Jesús con un cuerpo humano, y esta metáfora comunica que para que Cristo pueda ser visible en una localidad, los miembros de su cuerpo tienen que estar unidos y reunirse. Los miembros tienen que hacer vida en comunidad, tienen que trabajar juntos en esa localidad. Porque cuando la gente del pueblo me ve a mí, Hernán, dando testimonio, ve a un miembro de Cristo, ve a un dedo pequeño del pie, pero no ve al Cristo entero. Nuestro sueño no es solo que hayan cristianos presentes y activos en La Garriga, ya los hay, y gloria a Dios, eso es bueno, pero nuestro sueño es que Jesús sea visible para todo el pueblo. Porque nuestro sueño es que los habitantes de nuestro pueblo puedan tener un encuentro misional con Cristo. Entonces, lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos 5 años, desde que hemos empezado, hemos estado haciendo estudios bíblicos para nuestros amigos. Lo hacemos de una manera que puedan ser interesantes para nuestros amigos no creyentes. Tomamos un tema de interés general y les explicamos que también daremos la perspectiva bíblica. Eso lo llevamos haciendo por un tiempo. Habíamos empezado reuniéndonos en nuestras casas, y luego, a partir de este año, en enero, ahora nos reunimos en el Casino de La Garriga, que es el club de tenis y pádel de La Garriga, ¿vale? Pero se llama el casino, pues allí nos reunimos. ¿Qué más? También hemos hecho las actividades navideñas, llevamos 4 años, 5 años, ahora no recuerdo, haciendo actividades navideñas, en las cuales también aprovechamos para presentar el mensaje del Evangelio a nuestros amigos no creyentes. Y además de eso, hacemos excursiones, hacemos barbacoas, más excursiones, bueno, menos excursiones, más barbacoas, pero hemos estado haciendo todo este tipo de actividades. En marzo hicimos un retiro a Vidrá de nuestra comunidad, lo abrimos a todos nuestros amigos no creyentes. 2 personas no creyentes vinieron, y estuvimos allí en Vidrá, y nuestros amigos, estas 2 personas, estuvieron expuestas a 3 mensajes, 3 sermones de
del Evangelio. Y además, siempre estamos buscando oportunidades para que nuestros amigos puedan escuchar la palabra. Jesús dice que cuando los creyentes nos ven amándonos a los unos a los otros, ellos sabrán que somos sus discípulos, ¿no? Y hay teólogos que dicen que la comunidad cristiana es la manera como las personas verifican que el Evangelio es verdad. Pero claro, tienen que escuchar el Evangelio y nosotros siempre estamos buscando oportunidades para que nuestros amigos puedan escuchar el Evangelio, y desde marzo hemos empezado a reunirnos, a tener cultos dominicales una vez al mes, el primer domingo del mes. Nos hemos estado reuniendo en el auditorio municipal de La Garriga, y la foto de allí abajo es en el casino de La Garriga también, un domingo que no pudimos tener el auditorio municipal. Entonces, motivos de oración. Os he dicho, tenemos una oportunidad muy importante en La Garriga, pero las oportunidades no están allí siempre, ¿no? Estamos en año de mundial y hemos visto partidos que le pasan el balón al delantero, se queda solo contra el portero. Estas oportunidades, si no se aprovechan, pasan. Entonces, queremos que estéis orando para que nosotros podamos aprovechar al máximo esta oportunidad que Dios ha puesto en nuestras manos, para no desanimarnos, para no desistir. Y también os pido que oréis para que nosotros como comunidad podamos crecer en madurez en Cristo, para que Dios pueda utilizar nuestro testimonio colectivo para revelarse a sí mismo a nuestros amigos no creyentes en La Garriga y La Mella. Muchas gracias. Pues volvemos a dejar para que 2 o 3 de vosotros podáis orar también por este tema. Sí, Señor, queremos darte las gracias por personas que están dispuestas a hacer este esfuerzo, Señor, en La Garriga, en La Mella. Señor, somos una iglesia que vivimos en tantísimos pueblos diferentes, Señor, y gracias porque en La Mella, en La Garriga, pues hay unas familias que están dispuestas a hacer esta labor. Señor, queremos orar por ellas, queremos orar por cada uno de los creyentes que puedan haber de otras iglesias en La Garriga. Señor, queremos orarte por las personas de La Garriga que lleguen a conocerte, Señor. Ayuda a dar pasos adelante, Señor, que esta oportunidad no se pierda, que podamos también como iglesia poder apoyar y colaborar en lo que está en nuestras posibilidades, Señor. Gracias, Señor, porque la obra no es nuestra, no es de Camibey, no es de La Garriga, sino que la obra es tuya. Señor, y queremos que tú seas el que obres, el que abras puertas, el que des oportunidades, Señor, y el que pues permitas que en un futuro muy cercano pues pueda haber una iglesia en La Garriga. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por recordarnos esta mañana, a través de la predicación de tu palabra, el poder poderoso que es tu Espíritu Santo, que nos has cambiado y te damos la gloria por lo que estás haciendo. Pero, Señor, es nuestro deseo, tanto deseamos, Señor, ver esta misma obra en las vidas de las personas con quien vivimos, que nuestros vecinos, los amigos que amamos tanto que todavía no te conocen. Y Señor, pedimos que tu palabra, que tu Espíritu pincha sus corazones con el poder y que tú hagas solo lo que tú puedes hacer, Señor. Ayúdanos como grupo en La Garriga y La Mella a ser fieles en dar testimonio, en compartir nuestras vidas y todo lo que tú has hecho para nosotros. Porque queremos, Señor, que seas glorificado y exaltado entre nosotros en La Garriga y en La Mella. Y pedimos tu bendición
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por último, mi padre me hace gestos, pero no lo entiendo. Que alguien más quiere orar. Vale, perfecto, perdona. Pues sí, senyor, gràcies per aquest privilegi de formar part d'aquest projecte tan preciós i també veure la teva mà. Volem ser llum, impactar en una persona, una generació sencera, i volem que la teva església segueixi predicant el teu evangeli, segueix posant recursos, donant-nos saviesa, paciència per arribar al poble català amb la seva llengua, amb la seva cultura, i també a totes les persones, Senyor, que no et coneixen i necessiten de la teva salvació. Sigui el teu Espírit Sant en nosaltres, donant-nos d'aquella paraula que només té poder per canviar vides, per canviar generacions i per canviar realitats, Senyor, de forma sobrenatural. Nosaltres no sabem com fer-ho, però sabem que si tu estàs davant, tot, Senyor, anirà cap endavant. T'estimem i deixem, Senyor, tot aquest, tots els nostres desitjos, els nostres anhels en les teves mans. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Gracias, Flor. No te había visto. Vale, pues por último vamos a poner el vídeo de los proyectos del DEM. Como sabéis, somos parte de la FIEIDE y apoyamos no solo económicamente, sino que apoyamos estos proyectos de irnos a otras partes del mundo a servir. Muchos de nosotros hemos hecho viajes misioneros, así que el vídeo lo explica por sí solo, así que lo ponemos, Pablo, y luego oramos. Nuestra colaboración hasta el momento ha sido en el centro de campamentos Eden Park. La labor que se realiza es de servicio como voluntarios en el centro, en la cocina, con el menaje, alimentación y preparación de mesas y mantenimiento. La ofrenda que vamos a enviar este año a Albania es para la provisión de materiales y equipamiento para el centro de Alomik, de atención a familias y menores vulnerables y con necesidades especiales en Tirana. Este verano tenemos 3 viajes para el proyecto de Albania, del 9 al 16 de agosto, de la cual queda una plaza, y los viajes que ya están cerrados del 16 al 23 de agosto y del 23 al 30 de agosto, donde ya no quedan plazas. Nosotros podemos ayudar y colaborar yendo a capacitar en este lugar a los propios indígenas autóctonos. El foco está puesto en la capacitación de líderes para que sean ellos los que puedan movilizar y alcanzar a estas personas. La ofrenda que este año vamos a enviar a Colombia será para el apoyo a la entidad Missing Call en la dotación de material y recursos humanos para la capacitación bíblica del liderazgo de las comunidades indígenas del Baupés, así como apoyo en el mantenimiento del centro de formación. El viaje del proyecto de Colombia se realizará entre el 21 y el 30 de septiembre. La ofrenda que este año enviaremos a Perú será para apoyo a la entidad Arcoiris Turmanjé, en la atención de familias vulnerables y recursos para evangelizar las comunidades quechua cercanas a Huaraz. Entre julio y agosto vamos a organizar un viaje misionero de corto plazo para visitar las comunidades quechua indígenas y saber cómo es la evangelización en estas comunidades y también el trabajo misionero. ¡Saludos! ¡Os esperamos!
La ofrenda que este año enviaremos a Senegal será para la construcción y dotación del Centro de Acogida de Menores Desamparados y Mujeres Vulnerables en Tambacounda. El viaje a Senegal será del 27 de noviembre al 6 de diciembre. Por medio de este vídeo hemos podido conocer, os pedimos orar por cada uno de los proyectos, poder tener posibilidad de ir a los viajes misioneros. Y ahora toca el momento de dar. Aquí tienes la cuenta bancaria, cuenta del DEM, CaixaBank. Si quieres hacer un Bizum, con el número 13900, especifica en concepto Día de Misiones FIEIRE.